buenas, bienvenidos todas y todos a Café en Andaluz. En este caso vamos a tratar un tema tan interesante como es Gibraltar y el papel que juega como colonia inglesa en Andalucía. Para ello cuento conmigo, como siempre, con mi compañero Manuel Ares. Bienvenido, Manu. Muy buenas tardes a todos. También contamos con nosotros a Sergio Alminsa, que ya ha participado en anteriores Café en Andaluz, es militante e historiador. Bienvenido, Sergio. Y también contamos con Antonio Pérez, periodista y escritor. Si queréis podemos empezar ya a tratar el tema. Y la primera pregunta, pues bueno, pues quería lanzársela a Antonio. Antonio, ¿cómo llega a Gibraltar la situación que se encuentra actualmente a nivel histórico? Es decir, ¿qué procesos ocurren para que Gibraltar esté en manos inglesas, para la situación que encontramos hoy día? Si quiere adelante, ya dejo la cuestión Bien, y pues empezamos. bueno, pues la pérdida de Gibraltar se sucede en el marco de la guerra de sucesión al trono de España, que da lugar a la entrada del primer Borbón, la lucha entre los Austrias y los Borbones. Y bueno, fue una guerra entre dos bandos civiles, pero con una carga internacional muy importante, hasta el punto de que Gibraltar, que se rinde al bando español del archiduque Carlos, finalmente, bueno, es ocupada por los ingleses, y eso es lo que motiva, por otro lado, y es importante decirlo, el nacimiento del campo de Gibraltar, porque esa población se concentra en torno a una ermita, la ermita de San Roque, que era un referente que tenían los gibraltareños andaluces de aquella época, no los posteriores, y da lugar al nacimiento de la ciudad donde yo me encuentro, San Roque, que es la heredera que fundaron los gibraltareños, que en masa salieron de la ciudad de Gibraltar. Ni siquiera el Tratado de Utrecht cerró ese conflicto histórico, porque después de eso se sucedieron varias guerras, entre ellos el Gran Sitio de Gibraltar, que ocupó desde 1779 a 1782, que es donde muere además el gran poeta José Cadalso, que está enterrado aquí, en la iglesia de aquí. Y bueno, el hecho es que además el conflicto ha sido latente en el tiempo. Siempre, digamos, el gobierno español ha estado muy en ¿cómo decirlo?, en inferioridad, porque los ingleses siempre impusieron sus tesis y sus teorías, hasta el punto de que impidió que Sierra Carbonera, que está justamente aquí al lado, muy cerca de Gibraltar, fuese artillada ya a finales del siglo XIX, o bueno, como a lo largo del tiempo todo el territorio no cedido en Utrecht, como es el Istmo, donde hoy se encuentra el aeropuerto, es ocupado por los ingleses, ¿no? Sucede a lo largo del siglo XIX, también amparado el beneplácito, la buena disposición de los gobernadores militares de este lado del campo de Gibraltar, que cuando había epidemia allí facilitaban que la población tuviera hospitales en las afueras. Y bueno, pues esa ocupa se extiende el expansionismo inglés, se extiende hacia lo que hoy conocemos la línea, prácticamente a las puertas de la línea. ¿Qué ocurre en la situación ya? Bueno, pues en los años 60 el conflicto se internacionaliza. Sale de un conflicto bilateral, porque en los años 60, al socaire de los procesos de descolonización que tienen lugar en todo el mundo, pues Naciones Unidas, digamos que es el mayor triunfo en aquel momento del gobierno de la dictadura, el diplomático, porque bueno, pues el mandato, todas las resoluciones son favorables a la descolonización de Gibraltar. A la descolonización de Gibraltar en el sentido de reintegración territorial, no la visión gibraltareña que ahora, bueno, pues se quiere también imponer, de independencia y demás, sino de reintegración territorial. En este caso sería de reintegración territorial al territorio andaluz, evidentemente. En toda esa época se produce un tira y afloja impresionante, que los campos gibraltareños lo hemos vivido muy directamente, que desembocará en el año 69, en el verano de 69, con el cierre de la verja española por parte del general Franco. Y bueno,
posteriormente ya conocemos cómo, en fin, los gobiernos del Partido Socialista abrieron la verja en el año 82 de manera a los vehículos y en el año 85 de manera definitiva. Ese un poco ha sido el proceso que ha habido. Actualmente los mandatos de Naciones Unidas mandan la descolonización y es verdad que en ese interín se produce el proceso de cosoberanía que planteaba el presidente Aznar y el primer ministro inglés Tony Blair y que fue rechazado en un referéndum en Gibraltar y también el Parlamento inglés lo echó abajo, pero que por otro lado fue un proceso al margen de la sociedad, al margen del Parlamento y que además estaba en contra de la propia doctrina de la ONU que decía que la soberanía correspondía a España y por lo tanto no se podía producir una cosoberanía, que era lo que se pretendía en aquel momento. Y bueno, pues la situación estamos en que Inglaterra ya no forma parte de la Unión Europea y bueno, pues está en un periodo de negociación para ver cómo se conjugan los intereses de una parte y de otra de la comunidad campo-gibraltareña y de Gibraltar, ¿no? Y un poco, de manera resumida, ese es el proceso en el que nos encontramos. Bueno, Antonio, has comentado varias cosillas que son muy interesantes respecto a la historia de Gibraltar y quería recuperar una, así para que, si queréis, empecemos a debatir y charlar, que es el tema de la cosoberanía que propuso el Estado español. ¿Creéis que esa propuesta de cosoberanía se debe a una certeza de que el Estado inglés no iba a renunciar a la soberanía o la posesión de Gibraltar? Sabiendo que, aunque en el derecho internacional tenían las de ganar, sabían que los ingleses no iban a soltar el peñón ni de broma. Bueno, yo creo que aquello fue un poco un artificio. Había muy buena sintonía entre el presidente Aznar y Tony Blair, a pesar de que eran de partidos muy, muy dispares, pero hay que recordar bueno, los caminos comunes que recorrieron cuando la guerra aquella que provocaron en Irak, ¿no? Y que fue tan criticada. Yo creo que aquello fue además completamente al margen de las instituciones que correspondía, porque es que, entre otras cosas, se iba, como decía en el resumen que he hecho, se iba en contra de los principios de la doctrina de la ONU, porque las Naciones Unidas, y ese es el mejor arma que tiene el Estado español, y es que todas las resoluciones, si se puso favorable a España, la URSS en aquel tiempo, que prácticamente era intratable con el régimen de Franco, y todos los países satélites de la órbita del comunismo, votaron todas las resoluciones y cada resolución que se planteaba era favorable a España. O sea, era tirar por tierra toda la doctrina que estaba favoreciendo, que no la aplican, como no aplican las grandes potencias todo lo que no les interesa, pero lo cierto es que iba en contra de eso, porque ya hubo, y eso quizás no sea muy conocido, en el año 66, en el pleno conflicto de la década de los 60, ya hubo unas negociaciones secretas entre Harold Wilson, el gobierno de Harold Wilson, que era el laborista en Inglaterra, y el Estado español, que fueron negociaciones secretas, pero que la prensa inglesa las denunció, que aquello fue también un intento de cosoberanía, porque se estaba tratando de la utilización conjunta del aeropuerto, se estaba tratando de que el gobierno gibraltareño se iba a constituir en mero ayuntamiento. Se estaba hablando también de una línea de combate del contrabando y se estaba hablando de un representante español permanente en Gibraltar, que desde el año 54 el consulado se cerró. Y se estaba hablando de un representante, casi una reapertura del consulado. Ya en aquel momento hay un antecedente de lo que se intentó. Yo, francamente, nunca me lo creí, porque, entre otras cosas, el Parlamento inglés, el lobby gibraltareño en Londres es impresionante.
y la forma de presionar en la vida política de los ingleses, de los políticos ingleses, pesa mucho. Y después, pues si eso siempre se pasa a referéndum en Gibraltar, Gibraltar siempre va a votar en contra. Yo aquello nunca acabé de tener fe y yo creo que ni siquiera ellos tuvieron el convencimiento de que iba a salir adelante. Yo creo que fue esa sintonía que tenían los dos presidentes de gobierno, pero aquí en el campo de Gibraltar la gente nunca vamos, que nadie se lo creyó, vamos. Yo quería añadir a lo que ha comentado Antonio, que la situación es verdaderamente paradójica, porque evidentemente, aunque a nivel legal España tiene el derecho, ¿no?, a la retrocesión, ¿no?, de Gibraltar, según el Tratado de Utrecht de 1713, como ha comentado antes Antonio, en la práctica las leyes se aplican, ¿no?, o los tratados se aplican por cuestión de fuerza, ¿no? Y evidentemente España pues nunca ha ido sobrada, ¿no?, como una potencia en decadencia, ¿no?, en cuanto a peso geopolítico desde el siglo, de hecho, desde precisamente, ¿no?, la guerra de sucesión marca precisamente, ¿no?, esa pérdida progresiva hasta el día de hoy. Entonces está claro que aunque pudiera tener la legalidad de su mano, y como ha comentado antes Antonio, en la ONU y en ese comité de los 24, ¿no?, de descolonización, pues quedó claro que el pueblo de Gibraltar no tiene, digamos, el derecho a la autodeterminación, en el sentido de que debe volver a España por ser, pues, bueno, estar siendo colonizado por Gran Bretaña, ¿no? Eso queda claro. Pero claro, es paradójico, claro, que eso hace falta fuerza para poder aplicarlo, y que no, España no la tiene, ¿no? Y también la otra pata, ¿no?, de la cuestión, de lo que ha comentado Antonio, que me parece interesante, es que pues los gibraltareños y las gibraltareñas pues, han demostrado en varios, o han manifestado, ¿no?, en distintas ocasiones, que no quieren formar parte de España. Evidentemente, la histórica situación económica al menos de la comarca, ¿no?, en la que se enmarca Gibraltar, es un motivo de peso para no querer formar parte de España, y eso podríamos también reflexionar sobre eso, ¿no?, cómo ha condicionado también Gibraltar la comarca, ¿no? Antonio también tiene muchos datos al respecto y podemos profundizar sobre eso. Y quizás lo paradójico es que sea la salida, ¿no?, de Gran Bretaña de la Unión Europea, la cuestión del Brexit, la coyuntura que puede llegar a acercar, ya no a la cosoberanía, pero sí a intereses por parte de Gibraltar de asociarse, digamos, o acercarse a España de alguna manera. Y de hecho, desde el 31 de diciembre del 2020, ¿no?, que hay esos famosos acuerdos, ¿no?, de Nochevieja, ya hace más de 3 años, se está negociando cómo asociar de alguna manera a Gibraltar, ¿no?, a la Unión Europea para mantener en varios planos, ¿no?, la cuestión del espacio Schengen, la cuestión también de quitar definitivamente a Gibraltar, ¿no?, como paraísos fiscales. Eso daría lugar para otra línea, ¿no?, de hablar sobre eso, vinculado a la autorización del aeropuerto, una vez más, etcétera. Y quizá en este contexto, pues sí haya se cree la posibilidad, ¿no?, de que haya mayor colaboración o mayor cercanía entre Gibraltar y España. Pero la cosoberanía como tal, yo la veo ahora mismo lejana y de difícil, vamos, que no creo que esté cercana en el tiempo, ¿no?, que se vaya a conseguir. Y máxime cuando también ahora Gran Bretaña, que eso es una cuestión muy de actualidad, está reforzando su interés en Gibraltar por la cuestión militar. Creo que es algo que también podremos abordar específicamente, pero Gibraltar siempre ha sido una base militar de gran importancia estratégica para el Imperio inglés, después Imperio británico y para Gibraltar hoy en día, para Gran Bretaña hoy en día, y con la salida de la Unión Europea vuelve a tomar peso, ¿no?, tanto las dos bases militares en Chipre como Gibraltar. Entonces, una vez más ahí, pues hasta qué punto, ¿no?, Gran Bretaña va a dejar que España tenga una cosoberanía sobre Gibraltar y, por lo tanto, sobre la base militar que hay y el punto, ¿no?, de telecomunicaciones, de paso ¿no?, de submarinos, buques de todo tipo, etcétera. Entonces, bueno, la verdad es que la situación es bastante más compleja, ¿no?, de lo que podríamos pensar a priori,
y esa solución pues no parece que esté cerca, ¿no? En ningún caso. Sí, pues habéis tocado de hecho el tema de una de las preguntas que tenía preparada, y es de Gibraltar como ente distorsionador, por así decirlo, de la economía del campo de Gibraltar, de la bahía de Algeciras, ya que a un lado y al otro de la frontera hay diferencias importantes a nivel económico, y lo que ha llevado a diferentes cuestiones de conflictividad social, como antes comentábamos un poquito fuera de micro, el tema de poder, bueno, el contrabando, el narcotráfico y todo eso. Si queréis podemos comentar un poco estas cuestiones económicas y cómo derivan luego en lo que habéis comentado de que los propios gibraltareños no ven atractivo esa reintegración, por así decirlo, en el Estado español. Si queréis podemos empezar con Antonio. Adelante, Antonio. Bueno, hay una evidencia, y es que el estatus económico de Gibraltar no es que supere al campo de Gibraltar, es que está entre los 5 primeros, ¿no? En la renta per cápita de la sociedad gibraltareña, de las 5 primeras del mundo. No es nada nuevo. Pero evidentemente existe un escalón que tampoco conviene esa idea de la absoluta dependencia del campo de Gibraltar es incierta. Es incierta. El campo de Gibraltar tiene en torno a los 270.000 habitantes, y es verdad que hay un porcentaje, principalmente de la ciudad de la línea, de trabajadores de la línea que cruzan todos los días la frontera. Los hay también de otras poblaciones, pero vamos, por ser el municipio, pues bueno, en peores condiciones económicas, ¿no? Pero sería muy poco acertado decir que el campo de Gibraltar, o sea, vive de Gibraltar. Sería completamente faltar a la verdad, y sería distorsionar la idea de lo que es el campo de Gibraltar. Es verdad que hay un número importante de trabajadores en Gibraltar, pero yo quiero dar un dato que lo anoto porque los números se le olvidan a uno. Cuando se produce la visita de la reina Isabel II, que es cuando se provoca el cierre del consulado y demás en 1954, hasta esa fecha estaban registrados por encima de los 12.000 trabajadores campos gibraltareños allí. Pero cuando se produce el cierre no hay tanta gente trabajando ya en Gibraltar. Hay 4.778 personas. Hombre, es un número importante, evidentemente, pero no ha ido reduciéndose porque, entre otras cosas, el régimen de Franco había limitado los pases para trabajar a Gibraltar. Entonces, la dependencia económica, hay muchas familias que dependen del sustento del trabajo en Gibraltar, pero es verdad que la mayoría de la población no trabaja en Gibraltar. Parece que todo el mundo, en San Roque, en la línea, en los barrios, pues todo el mundo trabaja en Gibraltar. No es el caso, no es el caso. Pero hay una realidad. Y yo muchas veces me pregunto, si Gibraltar estuviese en Cataluña o estuviese en el País Vasco, ¿no se hubiese puesto de oro ya la zona circundante? Pues yo me lo pregunto. Y aquí habría que preguntárselo a los gobiernos que debieron actuar para que el campo de Gibraltar fuese un auténtico escaparate y nadie tuviese que ir a cruzar la frontera. Vale, que el campo de Gibraltar, yo entiendo desde una postura no chauvinista, no localista, es una gran metrópoli que une con lazos humanos de servicio de todo tipo, y que habría que incluir también a Gibraltar, y esa es una realidad, ¿no? Es una gran realidad que no se puede obviar en ningún momento. Pero yo francamente pienso que los gobiernos no lo han hecho bien, que bueno, el gobierno de Franco incorporó el plan de desarrollo al campo de Gibraltar, se puso una refinería en San Roque, se pusieron una serie de cosas, un plan de desarrollo, unos focos de desarrollo que parecían que podían proyectar al campo de Gibraltar, y que después fue un absoluto
base de la corrupción. Fueron muchos casos Matesa los que se dieron en el campo de Gibraltar y de desaparición de dinero público y que bueno, que llevó a eso. Pero sí, esa es una realidad constatable de la diferencia económica de Gibraltar, una población muy pequeña con respecto a la comarca. Pero hay que apuntar una cosa también, que Gibraltar necesita también de la comarca. Igual que hay muchas familias que se valen de su sustento en el trabajo en Gibraltar, lo cierto es que hay también muchas, bueno, la totalidad de los gibraltareños, su expansión la tienen en la comarca y tienen sus viviendas en la comarca. Y tienen su pasarlo bien en los restaurantes de esta zona, en venir a los actos que se producen aquí. O sea, hay, digamos, una interrelación en muchos aspectos bueno, que todo el mundo depende de todo el mundo, ¿no? En cierto modo, ¿no? Yo por completar lo que ha dicho Antonio, ¿no? Y quizá añadir otro enfoque que es complementario, porque estoy de acuerdo con Antonio que evidentemente el campo de Gibraltar no depende de Gibraltar como comarca, aunque haya relaciones económicas evidentes, ¿no? También apostillo, ¿no? Antes de desarrollar mi idea, que a veces ha tendido a sobredimensionar los efectos económicos y sociales del cierre, ¿no? de la verja entre el 69 y el 82. Recuerdo unas declaraciones de algún político de la línea, no me acuerdo ahora de quién era, que decía, ¿no? Los miles de habitantes que había perdido la línea, pero en varias decenas. Y hay datos que a veces ha sobredimensionado, aunque el efecto fue evidente, ¿no? Y el impacto fue evidente, ¿no? No se puede tampoco negar, ¿no? Y también incidir sobre esa idea de Antonio de que el campo de Gibraltar es una comarca con Gibraltar incluido. Y hay de facto, unas relaciones y una integración, aunque haya una frontera y todas, ¿no? las situaciones políticas que se han ido generando en los últimos siglos, ya, ¿no? Más de 300 años. Entonces, no obstante, a mí me parece muy interesante el enfoque de cómo se ha articulado el campo de Gibraltar y que yo creo que no se puede entender, en cierto modo, el campo de Gibraltar, su articulación, por hablar simplemente de las localidades del campo de Gibraltar, sin entender, o sin tener en cuenta la conquista de Gibraltar. Es decir, en 1704, la principal ciudad del campo de Gibraltar o localidad era Gibraltar, ¿no? Algeciras era poco más que un despoblado, destruido, ¿no? Desde la conquista castellana, y Gibraltar, desde que fue conquistado por Enrique IV, realmente asume la población, es el mejor puerto de la zona, de hecho se llamaba también como Gibraltar la Nueva, Gibraltar la Vieja, ¿no? El caso de Algeciras, hay algunas toponimias en algunas cartografías antiguas del siglo XVII. Por supuesto, los barrios como tal no existía, la línea, por supuesto, no existía, etcétera, y es el inicio, ¿no? Digamos, de las localidades que hoy en día conocemos el campo de Gibraltar, tienen que ver con esa diáspora, ¿no? Podemos decir, ese exilio de gibraltareños, como decimos, ¿no? Andaluces, ¿no? Antes de la conquista, y eso ya está vertebrando, ¿no? la bahía de una manera muy específica, tal como la conocemos hoy. Pero claro, creo que ha comentado Raúl, ¿no? De qué manera Gibraltar de alguna manera socava o transforma la economía de la comarca. Y habría que reflexionar que la economía de la comarca no estaba del todo desarrollada en 1704 en el sentido de que había sido muy recientemente conquistada. Quiero decir que no es que hubiera una tradición centenaria de la articulación económica de la comarca, pues su conquista había sido muy reciente, apenas 200 y pico años antes, y además con grandes situaciones de cambios sociales. Podemos pensar en la expulsión de los moriscos, en el movimiento de judíos, de cristos judíos, que tiene que ver también con Gibraltar, por cierto, en la historia, ¿no? Esa llegada de judíos también son cristos judíos sefardíes. Es decir, que yo creo que también Gibraltar hay que analizarlo desde las dinámicas de la historia andaluza, que tienen dinámicas propias, ¿no? Y Antonio también ha hecho algún guiño, ¿no? a esa situación. Y realmente la relación que se establece entre Gibraltar, ya como colonia británica, y el campo de Gibraltar, ¿por qué no decir también los puertos andaluces, ¿no? Pienso en Cádiz, en Málaga, tiene que ver con qué papel juega
Andalucía, ¿no? O exactamente Andalucía, los reinos, ¿no? De Sevilla, de Granada, etcétera, en el Imperio Hispánico y qué modelo económico tiene. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Hay algunas noticias muy sintomáticas de que los comerciantes de Cádiz o de Málaga en el siglo XVIII protestan contra el bloqueo comercial a Gibraltar porque evidentemente les era muy rentable comerciar con esa colonia inglesa, porque le daba acceso, por ejemplo, a las colonias americanas, le daba acceso a la colonia británica de Jamaica, le daba acceso a todo el emporio, por no decir imperio comercial protocapitalista, ¿no? Inglés, y por lo tanto les era positivo, digamos, en sus negocios que existiera Gibraltar. Y eso está diciendo mucho de las carencias que ofrecía el Imperio Hispánico a estos grupos sociales. Pienso en la burguesía comercial, ¿no? Pienso en Cádiz, en Málaga, pero también Barcelona, por ejemplo, las pocas posibilidades que le ofrecía el Imperio Hispánico al desarrollo de la burguesía comercial. Y ahora hablamos de Andalucía específicamente, pero si hablamos de Cataluña, pues todo el problema con Cataluña, ¿no? Ya en el siglo, por supuesto, XVIII, ¿no? Y más con los Borbones centralistas. Entonces, que la cuestión adquiere cierta complejidad en ese sentido. Y es que, claro, yo a veces me gusta enfocar la cuestión al revés. No es que Gibraltar desestructura la economía de la comarca, no, porque está ofreciéndonos un polo quizás de los, no sé, de los 5 territorios, ¿no? Con mayor PIB per cápita del mundo. Y claro, eso genera problemas a la hora de articular la economía. La pregunta es, ¿qué alternativa o qué proyecto económico tiene el Estado español para el campo de Gibraltar? ¿No? Y cómo los proyectos económicos han pivotado en torno, en muchas ocasiones, al propio hecho de Gibraltar, porque no podemos desligar esa zona de urgente industrialización, ¿no? Que el franquismo plantea para Gibraltar en mayo del 66, con que unos días antes, porque fueron unos días antes, en mayo del 66, cuando Gran Bretaña reniega la petición que hace el que era ministro de Asuntos Exteriores, Castilla, del franquismo, la petición de que se devolviera a Gibraltar. Como contraposición, el campo de Gibraltar se empieza a industrializar, que es una manera de demostrar, digamos, una potencia económica y de que España o que la zona, la comarca, pareciera también atractiva. Evidentemente, el campo de Gibraltar tiene unas condiciones geográficas y geoestratégicas y de puerto natural perfectas, ¿no? Para esa industrialización que empezó. Pero es muy sintomática, ¿no? De cómo coinciden las fechas, cómo coinciden perfectamente las fechas. Y claro, también qué modelo de industrialización del campo de Gibraltar, ¿no? Lo que varios teóricos, ¿no? Como Manuel Delgado Cabeza, por ejemplo, ha analizado la economía andaluza como una economía, pues eso, ¿no? En última instancia, no me sale el concepto, bueno, evidentemente dependiente, ¿no? Y que no está articulada en el territorio, ¿no? El campo de Gibraltar como una isla industrial sin conexión prácticamente con Cádiz, ¿no? Que hasta recientemente no hemos tenido una conexión un poco más positiva por ferrocarril no ni por tren, y realmente extrovertida, ¿no? Hacia la exportación. Un modelo que evidentemente no genera un desarrollo industrial de lo que el capitalismo estaba mostrando que eran los grandes desarrollos industriales. No son modelos extrovertidos ni modelos de islas, sino es modelo de red y de tejidos industriales, ¿no? Entonces, claro, esa reflexión también debe estar ahí, ¿no? O sea, ¿qué modelo o qué tipo de economía y de desarrollo, podemos decir, social, está ofreciendo el Estado español a la comarca, ¿no? Y cómo, pues, hay muchas localidades del municipio que ven en Gibraltar una posibilidad también o algunas localidades o algunos sectores sociales que ven en Gibraltar como una posibilidad, ¿no? de progreso y de asociarse, ¿no? Y ese concepto, ¿no? De esta prosperidad compartida que ofrecen los británicos sabiendo que el contexto es de abandono institucional en algunos casos, digo, como para el desarrollo social y económico de la comarca, ¿no? La verdad que me está pareciendo súper interesante lo que planteáis y a mí una de las cuestiones que me surgen escuchando es si existe una voluntad política real para recuperar Gibraltar o es todo una parafernalia que se ha construido a lo largo de siglos desde que se pierde, porque lo señalé muy claramente, no hay una estrategia en torno a ella para la recuperación de Gibraltar hasta el punto, bueno, lo habéis comentado, el caso de Algeciras. Por supuesto, todo el campo de Gibraltar tiene una economía absolutamente empobrecida, desindustrializada, muy enfocada
al comercio exterior, porque el puerto de Algeciras es el puerto más importante de España, pero sin embargo solo sirve y exclusivamente para traer mercancías que se producen en otros lugares o para exportar mercancías de bajo valor añadido que se producen pues en Andalucía o en el resto del estado. Y además, curiosamente, como comentaba José Luis Serrano, normalmente es todo lo que entra en el puerto de Gibraltar se contabiliza además como PIB madrileño, lo cual también es bastante paradójico de la cuestión colonial. Pero a mí, en tanto a esto de si es solo parafernalia, porque por ejemplo en el propio Estatuto de Andalucía, la disposición adicional primera, habla de la reincorporación de territorio histórico y hay una clara alusión a Gibraltar. Sin embargo, en el año 2006 hay un debate en torno a si tiene que haber una referencia directa a Gibraltar. Los primeros que se oponen son PP y PSOE. Aquellos que, el PP, que teóricamente es el partido que más ha reclamado de alguna forma la cuestión de Gibraltar. Y sin embargo, quienes apuestan por una integración de una referencia directa a Gibraltar en el estatuto son el Partido Andalucista e Izquierda Unida. Entonces, ¿hasta qué punto, o ya por preguntaros a vosotros, creéis que existe una voluntad real para que Gibraltar en algún momento llegue a reintegrarse? O, en definitiva, quienes tienen que decidir esa cuestión sacan más beneficio de que Gibraltar esté ahí. Hombre, yo creo que sí, los gobiernos, ninguno desde la primera época, pasando por los gobiernos republicanos hasta el general Primo de Rivera en 1917, siendo gobernador de Cádiz, que por cierto le costó el puesto de gobernador, planteó cambiar Ceuta por Gibraltar y ha sido de manera impenitente, ha estado siempre presente. Ya he comentado que fue en los años 60 cuando se logra, se logra el mandato de Naciones Unidas y además que puso fecha a la descolonización, que era el 1 de octubre de 1969, que yo recuerdo, pues yo era un niño, pero recuerdo que incluso hasta el gobierno inglés temió una intervención militar española y hubo un despliegue en la bahía que bueno, los niños no lo disfrutaban, o nunca habíamos visto tantos barcos de guerra juntos, ¿no? Y tú ves eso y tú dices, bueno, pues siempre ha habido voluntad de los gobiernos. Ahora, las estrategias de los gobiernos van cambiando con el tiempo y después hay una dificultad enorme, que es la población gibraltareña no quiere integrarse a España. Ni bajo un régimen especial. Ya hubo el movimiento de los palomos también, que fue un movimiento de negociación con España y tuvieron que salir por pie de allí. Y es muy complicado. Por otro lado, como planteaba un jurista de prestigio como es Herrero de Miñón, bueno, los gibraltareños no quieren ser españoles, no quieren integrarse, pero el territorio es otra cosa. El territorio sí lo negocia Inglaterra, no tiene que preguntarle siquiera a los gibraltareños, pero ¿cómo se hace compatible que se pueda generar la entrega del territorio y que la población, bueno, continúe siendo inglesa? Bueno, pues era una salida, una tesis jurídica de Herrero de Miñón buscando una salida. Yo no soy optimista absolutamente en nada de eso. Los gobiernos, bueno, pues dan sus bandazos. Yo creo que debieran centrarse más en proyectar el campo de Gibraltar como una zona, es que es una zona muy, muy particular. El campo de Gibraltar estuvo a punto de ser provincia. Es una zona que además limita con Málaga, con mucha influencia malagueña, sin perder la gaditana, pero además tiene una cultura muy, muy especial, que influyó en la cultura gibraltareña, que aquí se hablaba un andaluz mezclado con el inglés, que flexibilizaba el idioma andaluz ya. Aquí se decía, en vez de canica, se decía mebli. Yo a lo mejor salía del campo de Gibraltar y decía, voy a jugar los mebli, nadie me entendía. Y en vez de el regalí decíamos el liquimbá, ¿no? Un liquimbá decíamos, o sea, montones de... Yo escribí un libro sobre el lenguaje ese
Y eso se perdió cuando se cerró la verja. Cuando la verja supone un trauma impresionante, pero no solamente para Gibraltar, que por supuesto le supuso un aislamiento total, sino también para esas familias que decíamos que cruzaban todos los días los trabajadores y que creaba además una actividad propia, que era que se compraban las medias para la señora, el carmín, el azúcar, y generaba una pequeña actividad económica en pequeños comercios, en fin, esa era una realidad. Y bueno, hasta el cierre de la frontera, el periódico El Calpense, que era un periódico que se leía en toda la comarca, se publicaba en castellano, que era un periódico centenario, además llevaba con orgullo en su cabecera que se publicaba en castellano. Pero es que pocos años antes, los gibraltareños preferían, pocos años antes, prácticamente a la finalización del siglo XIX, en Gibraltar se hablaba el español andaluz, no se hablaba el inglés. Es más, y los gibraltareños pedían a las autoridades inglesas, porque hasta que tienen una cierta autonomía, todo estaba bajo el gobierno militar, pedían que los médicos fueran del otro lado de la frontera, de la línea de Algeciras, de San Roque, porque decían que los pacientes no se entendían con los médicos ingleses, que además atendían a la élite de Gibraltar, que ha sido siempre la élite inglesa. Y claro, toda esa cultura, cuando se cierran la frontera, el habla andaluza, el habla española en aquel momento, el habla deja de ser oficial y solamente se mantiene en el seno familiar. Pero es que a los niños en las escuelas le prohíben hablar en español. Tal era el grado de rechazo y de enfrentamiento, y crece una generación absolutamente hostil al otro lado de la frontera. Absolutamente hostil. Es, digamos, la generación más radical que se ha dado en Gibraltar anti-española, a todo lo que eso suponía. Entonces, los gobiernos deben centrarse en mantener, desde mi punto de vista, los criterios de Naciones Unidas que dicen Gibraltar es un territorio, es una colonia, y aunque una potencia me esté diciendo que no lo va a hacer, cada vez que se produce en la Cuarta Comisión todos los años esa presencia, se siga manteniendo que es una colonia a descolonizar, evidentemente teniendo en cuenta los intereses de las personas que allí viven y aceptando, bueno, que hay una realidad social también allí. No vamos ahora a salir con un letrero Gibraltar español ni nada de eso. Las realidades que son cambiantes, que han cambiado, que existe una realidad de intercambio humano, que yo tengo un vecino aquí justamente al lado que es gibraltareño. Probablemente no estaremos de acuerdo con muchas cosas, pero somos vecinos y ciudadanos que cumplimos con nuestros deberes y además nos llevamos muy bien. Y uno es de un equipo y otro de otro. Yo puedo ser del Betis y él del Real Madrid. Pero bueno, estas cuestiones deben abordarse, los gobiernos deben mantener la línea que Naciones Unidas marcó y no salirse de ahí. No cabe un condominio ni nada de eso, porque es ir en contra de la doctrina que se ha creado a lo largo del tiempo. Y bueno, lo que pasa que es verdad que siempre es darte contra un muro, porque Inglaterra siempre remite no, lo que digan los gibraltareños, y ahí vamos a chocar siempre, ¿no? Pero los gobiernos debieran centrarse en el campo de Gibraltar, y el gobierno andaluz también tiene algo que decir aquí, porque no pueden venir la gente nada más que cuando hay unas elecciones y una cosa de este tipo, y venir aquí y chocar con la realidad que supone esto, porque es que no es lo mismo cómo se vive aquí a cómo se vive. No te voy a decir ya en Sevilla, pero desde luego desde Peñaperro para arriba es absolutamente diferente. Lo que aquí es cualquier cosa, una incidencia, te lo digo como periodista, de Gibraltar puede ocupar media plana, es una columna en Pontevedra, ¿no? Porque es que se desconoce la realidad. Yo no lo vaya a creer, pero yo cuando estaba en la mili, había gente que había escuchado hablar de Gibraltar, pero se creía que Gibraltar era una isla. Si no, Gibraltar está al lado, estamos cercanos, tú vas y casi lo puedes tocar. Se creían que era una isla, gente con 18, 19, 20 años. Hay un desconocimiento tremendo sobre esta cuestión. Entonces, como se siente aquí,
no se siente en otro lugar. Y aquí los políticos de la Junta de Andalucía, te lo voy a decir de verdad, aquí vienen cuando hay elecciones, ¿eh? Que no os estoy engañando. Y no entran en otras cuestiones nada más que en la oportunidad y en la actualidad, ¿no? Yo creo que los gobiernos deben de mantener, no salirse de lo que es como si el gobierno español ahora ha hecho dejadez de la resolución de Naciones Unidas en cuanto a la autodeterminación del Sáhara, que eso es tremendo, porque bueno, es que ya está haciendo dejadez y está dándole la razón a la parte que está fuera de ley. Pues en este caso el gobierno español, que es el que entiende en la política exterior, debe de mantener esos criterios, esa doctrina creada en Naciones Unidas. Y bueno, yo creo que yo no soy optimista, no estoy por ver eso. Ahora sí, una colaboración, pero cuidado, una reciprocidad en la colaboración. Porque hay una idea en Gibraltar que es que todo lo que venga de España es rechazable. Y están mucha gente, no digo todo, pero hay, yo diría que una gran mayoría, anclada en el discurso de la verja, de la frontera. El discurso antifranquista, eso se ha acabado ya. Eso se ha acabado. Tú no puedes mantener y mantener un recelo continuo respecto de la otra parte. Todo lo contrario, y tienes que ceder algo. Y sí que el aeropuerto, que además está construido en una zona no cedida en Utrecht, tiene que, digamos, compartirse, aunque sea para España simbólicamente, porque España tiene un aeropuerto en Jerez y tiene otro en Málaga y tiene otro en Sevilla, que está a tiro de piedra del campo de Gibraltar, pero aunque simbólicamente eso suponga ya un paso, pues tú tienes que aceptar eso. Igual que tú me estás pidiendo que haya una cierta fluidez en la verja, que no haya tanto conflicto para que los residentes estén aquí en el campo de Gibraltar, viviendo en el campo de Gibraltar, bueno, y tienes que ceder también en la claridad respecto del manejo económico de las cuentas de Gibraltar. No puede ser que en Gibraltar estén censadas 100.000 sociedades cuando hay como mucho 30.000 habitantes. Esa es una realidad, yo no estoy mintiendo, esa es una realidad. Todas esas cosas tú tienes que aceptarlas, porque además tienes que tener desde Gibraltar esa voluntad, porque en Gibraltar se votó favorablemente a la continuidad en la Unión Europea, como se hizo en Escocia. No vale porque el cómputo es global, pero con esa filosofía europea que se quiere hacer se tiene que aceptar. Y se tiene que aceptar la cultura. No puedes estar en el rechazo de lo que fue el franquismo. Eso ahora ya está superado. En el rechazo a la cultura. Cuando hay en Gibraltar gente que se llaman Peter Pérez o Sánchez porque tienen sus raíces Campos Gibraltar. Bueno, el propio primer ministro, su abuela es de los barrios, o era de los barrios, o ya falleció la señora. Entonces, tú no puedes rechazar la cultura que además te enriquece, porque aunque venga de esta parte de la frontera, que además es enriquecedora, si el mestizaje es lo mejor. Y bueno, yo creo que hace falta la voluntad, que si no se consigue la soberanía porque hay muros por medio, por lo menos avanzar en la integración y que en Gibraltar no se vea tan malo en la pertenencia al país vecino, ¿no? Yo pienso que por ahí se podría marchar, ¿no? Bueno, aquí tiene, y que el gobierno andaluz incorpore también cierto criterio, que no se enteran nunca de lo que ocurre aquí, ¿no? Pienso yo, vamos. Yo veo ahí dos cosas distintas a las que me quiero parar, ¿no? O sea, por un lado, lo que ha dicho Antonio, ¿no? De ese desconocimiento casi extraterrestre en muchos casos de la realidad del campo de Gibraltar de otros, ya sean andaluces o españoles, ¿no? Yo recuerdo ahora una movilización que hubo en la línea, que fue el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, y donde hubo la tentación, no me acuerdo por parte de quién, imagino que no es relevante, del lema Gibraltar andaluz, ¿no? Claro, bueno, Gibraltar andaluz un poco en el contexto, ¿no? Del soberanismo andaluz, ¿no? Y es como, cuidado
eso te lo firma, el papel lo recoge sin problema, o yo hago, ¿no?, un tuit y vale. Pero cuidado con tú hablar allí de eso así, a la ligera, ¿no? Porque evidentemente la voluntad de los y las gibraltareñas no van por ahí. Y en este sentido, creo que eso falta mucho conocer esa realidad. Y cuando estás dentro y conoces también la historia, es que, insisto en lo que comenté antes, ¿no? Y Antonio ahora también ha vuelto a indicarlo, Gibraltar es parte integrante del campo de Gibraltar a nivel económico, social. Hay una cuestión política por resolver, pero incluso si tiramos de censo de Gibraltar, ya desde el siglo XIX, la mayoría de la población que vive ahí es de origen andaluz. Bueno, pone español en los censos, pero entendemos que es andaluz porque es de la comarca. Hay muchos ya lazos matrimoniales, sobre todo son, digamos, andaluzas, ¿no?, o campos gibraltareñas con población de Gibraltar. Hay mucha conexión. Está estudiado, se conoce. Y es parte, ahí él habla, ¿no?, de lo que ha dicho Antonio, ¿no?, esa peculiaridad, ¿no?, esa variante lingüística, una más, ¿no?, dentro de las ricas hablas andaluzas. Y es peculiar y tenemos que tratarlo desde ese cariño y esa cercanía, desde esa hermandad. O sea, no parecer que, no entrar en el patriotismo barato, ¿no?, de, Gibraltar español y parece esto que fueron los de Boa, coger un cacho allí de piedra, que no sé qué, que, o sea, entrar en esas dinámicas, incluso desde el andalucismo, me parece muy peligroso. Porque también, del andalucismo, podemos caer en eso, ¿no? Gibraltar andaluz y ya está. Y parece que con eso, eso es todo y es nada. Eso no resuelve, eso no acerca. Eso no ayuda a decir cómo resolver un problema que no es solamente político, es también social y es humano, y es hablar con la gente de Gibraltar. Y es que, claro, en Gibraltar tienen una gran contradicción. Gibraltar ha basado su gran desarrollo económico, ¿no?, que son los grandes estos modelos de desarrollo del capitalismo, ¿no?, y en su momento Singapur, Hong Kong, ¿en qué lo basan? En el modelo de paraíso fiscal, que por cierto, todos ellos colonias británicas, ¿eh? Singapur es esa ciudad, estado metido ahí en Indonesia, y Hong Kong, por supuesto, en China, hasta que ya fue retrocedida, por cierto, a China, ¿no? Pero son modelos ¿no?, de ese capitalismo sin control, como ha dicho muy bien ante Antonio, ¿no?, de todas esas sociedades offshore, empresas pantalla que viven a base, pues, de expoliar al final a nivel económico sin, ¿no?, con las evasiones de impuestos, sin declarar, y ahí se genera toda una riqueza. Entonces, claro, estrictamente hay una gran contradicción, es que la riqueza de Gibraltar se ha basado en esa realidad de no control, de ser ese paraíso fiscal. Parece que un poquito en retroceso, ¿no? Cada vez hay más control, ya lo pasaron de la lista negra a la lista gris de paraísos fiscales. La Unión Europea en octubre ya dijo que no es un paraíso fiscal Gibraltar, aunque España lo sigue, lo sigue defendiendo, que sí lo es. Eso cada año se va actualizando, pero claramente ahí hay esa situación. Por ejemplo, ahora mismo Gibraltar, una base de su economía es todo este tema, ¿no?, de las apuestas online y demás. Es un mundo oscuro en el sentido de que no está controlado, pero que genera ingentes beneficios. Los costes sociales en parte los conocemos, ¿no?, cuando vamos a barrios de clases humildes populares donde está entrando, ¿no?, todo ese mundo, tanto físico como online, de apuestas, sin control ninguno. Entonces, claro, interesa mantener que estén en la Unión Europea, el sentimiento europeísta de Gibraltar es evidente, es que son parte de Europa, y es que Gibraltar también ha dependido ¿no?, del campo de Gibraltar, de Andalucía o de España, porque, claro, históricamente es una colonia aislada a miles de kilómetros, realmente por barco, de la metrópoli, y desde 1704 ya hay la tendencia de relacionarte comercial y económicamente con la zona, sino ¿qué hace? No vinieron muchos judíos de Tánger, tenían mucha relación los ingleses con Tánger, porque los ingleses colonizaron, bueno, tuvieron el control de Tánger durante unos años, ¿no?, en el siglo XVII, pero posteriormente siempre ha estado la relación con la zona, porque es que es un territorio del campo de Gibraltar, no es un ente extraterrestre aislado de eso. Y evidentemente saben que dependen de eso, ya sea a nivel de los trabajadores, porque de hecho la clase obrera en Gibraltar fundamentalmente ha sido campo gibraltareña, no ha sido británica, fundamentalmente. ¿Quién iba a querer ir desde Inglaterra al campo de Gibraltar a trabajar de qué? ¿En una base militar? ¿Quién? Por supuesto, eran las propias vecinos y vecinas de la zona las que entraban a trabajar. Hay esa relación, pero a su vez su economía se ha basado, ¿no?, en ese modelo de paraíso fiscal. Y esa es una gran contradicción que está en el fondo. A ver quién rompe con eso Gibraltar, qué impacto económico tiene romper con ese modelo. Que yo lo apoyaría, por supuesto, creo que es una lacra, ¿no? Me da igual que sea aquí, o sea en las Islas Caimán, o en las Islas Turcas, o las que sean, ¿no?, de los paraísos fiscales, además todos territorios dependientes de Gran Bretaña de una u otra manera, ¿no?
Entonces yo creo que ahí esa contradicción está y sale a la luz en muchos momentos, como las negociaciones ahora están teniendo muchos problemas para ver qué hacen con eso. ¿Cómo encajan, por ejemplo, el espacio Schengen? Están diciendo, no queremos que la Policía Nacional entre en Gibraltar para controlar el aeropuerto y el puerto. Por ejemplo, ¿no? Esas han sido declaraciones que han quedado claras. No queremos que se metan España a controlar eso, porque en última instancia, incluso a veces los policías aduaneros no salen de vez en cuando testimonios de que es muy opaco, dan la información que les interesa, pero en cuanto tocamos ciertas fibras sensibles, ¿no? De multimillonarios, de ciertos agentes, por decirlo de alguna manera, comercial o económico, vinculado, ¿no? Pues con lo que queráis de actividades ilícitas o legales, ahí ya la información no se da, ¿no? Entonces, esa va a ser la cuestión a resolver, que es compleja y no está cerca de resolverse, insistimos. Yo creo que eso está claro, ¿no? Que la resolución no está cerca ni está clara. Tenía por ahí planeando, ¿no? Una cuestión que yo creo que quizás España históricamente ha sido así, ¿no? Frente a la imposibilidad, desde este sentido de la realpolitik, ¿no? La imposibilidad de realmente conseguir de nuevo, ¿no? La devolución de Gibraltar, porque está, pues bueno, enfrentándote, ¿no? A una de las que son mayores potencias coloniales e imperiales y hoy en día aliado fundamental de Estados Unidos. A nivel militar no habría mucho que hacer. Y cuáles serían los efectos también, ¿no? De un enfrentamiento duro, lo que pasó en el 69-82, ¿no? Con todos los efectos negativos que comentaba Antonio. Sí, ante esa imposibilidad, de vez en cuando sí sale a la luz los intentos de al menos aplicar el Tratado de Utrecht, bueno, el apartado 10, ¿no? En concreto, de una manera más precisa, ¿no? Y Antonio ha hecho una referencia, es decir, es que el Tratado de Utrecht, en el tema del istmo no entraba, por supuesto, las aguas tampoco entraban, etcétera. Y a veces sí planea la cuestión de al menos que se cumpla el Tratado de Utrecht en ese sentido. Por ejemplo, todos los rellenos del puerto de Gibraltar, ¿no? Los rellenos que recientemente, ¿no? Se dieron las llaves de unos grandes apartamentos allí, ¿no? Que en zonas de relleno, que eso no está amparado por ese acuerdo internacional que tiene vigencia y de vez en cuando surge, y quizás eso sí sea, digamos, algún aspecto del tira y afloja, ¿no? De las negociaciones, de que algo de eso se cumpla. Quizás con ese aeropuerto, ¿no? La cosoberanía del aeropuerto o algunas cuestiones parciales, pero de manera, podemos decir, valiente o de manera, podemos decir, coherente, respetar, ¿no? Compromisos internacionales vinculados a la ONU y la descolonización, evidentemente no hay esa voluntad. Y yo lanzo una pregunta para terminar, porque creo que tiene que ver, al fin y al cabo, y es, si Gibraltar hubiese estado situado, por decir de alguna manera, por decir algo, en el delta del Ebro, hubiese estado situado en la ría del País Vasco, durante 300 años no hubiese habido voluntad política para acabar con esa situación de colonización. No tanto ya el enfoque que hacía Antonio, ¿no? De no se hubiese, ¿no? extendido, ¿no? A nivel económico por el tejido social y el mayor dinamismo económico, pero realmente ahí también hay que hacer esa reflexión, es decir, ¿cómo es posible que nunca se haya puesto sobre la mesa de manera clara de que Gibraltar es una colonia? Eso está claro, pero la devolución inmediata. Incluso cuando Primo de Rivera, ¿no? que antes fue una referencia, propuso la devolución de las colonias norteafricanas, los territorios norteafricanos, eso fue un motivo de cese incluso, ¿no? Y fue un motivo de polémica. Es decir, es más importante las posesiones norteafricanas, que además darían grandes quebrados de cabeza, ¿no? Al expansionismo también imperialista y colonialista español en el norte de África. ¿Es más importante que un territorio en la propia península? Si hubiese estado en Barcelona, en Cataluña, ¿hubiese sido igual? ¿Se hubiese afectado igual? Eso me parece una cuestión también interesante y que al final la mentalidad de una Andalucía pues con menor valor y donde no existen las mismas, una vez más, ¿no? Esa situación un poco más subordinada, ¿no? Que muchas veces desde el andalucismo reflexionamos y cuestiones como esta yo creo que serán impensables, ¿no? Pues no decir otro país africano. No me imagino yo los franceses con Tolón, ¿no? La ciudad esta histórico puerto militar junto a Marsella, va a hacer un paralelismo que alguien se ha la mano a la cabeza. No es comparable a Algeciras y Gibraltar, pero bueno, ¿por qué no, no? En el sur del país, con relación con el Mediterráneo, no me imagino yo una colonia inglesa en Tolón, en Francia. Creo que sería impensable. O sea, pero impensable, y Gibraltar incluso estratégicamente es más importante que Tolón. No me imagino yo que Napoleón Bonaparte dijo, no, lo dejamos ahí, no voy a defender Tolón. Haga falta lo que haga falta, junto a Marsella. Pues evidentemente no, evidentemente hubo
los intentos necesarios en ese caso, ¿no? El caso de Napoleón, pues para tomarla. Y si hubiese sido, se hubiese mantenido, o se hubiesen hecho esfuerzos constantes para ello, ¿no? Una vez más, Andalucía, su situación subalterna, creo que sale a la luz, ¿no? Y en concreto el campo de Gibraltar, ¿no? Esa zona tan poco conocida sale a la luz de, bueno, no pasa nada. Yo hay una reflexión y ahora, Raúl, te interrumpo un Sí, segundillo, sí. porque estaba pensando precisamente con lo último que ha dicho Sergio, está el caso de Menorca, literalmente Menorca también se pierde en el Tratado de Utrecht y es rápidamente recuperada por España porque sí que había una voluntad real. Y en estas reflexiones que habéis planteado, yo estoy muy de acuerdo en que efectivamente ahora no se da una situación en la que los gibraltareños quieran reincorporarse ni a Andalucía ni a España. Tampoco sucedería con las Malvinas, no sucedería con Ceuta, no sucedería con Melilla. Quizás ni con Hong Kong a día de hoy querían reincorporarse a China. Realmente eso es, por reflexionar un poco, es lo relevante esencialmente, pero más allá de eso, y obviamente hay que respetar esas cuestiones, yo creo que hay una cosa que ha señalado Antonio y que yo creo que puede ser la base de una estrategia, que es el soft power. O sea, no hay que pensar simplemente en la estrategia en términos de imposición de la voluntad, de enfrentamiento y de enconamiento de las relaciones diplomáticas, sino que puede ser una influencia progresiva cultural al punto de económicamente generar interrelación entre el campo de Gibraltar y Gibraltar, lazos culturales, reforzarlo precisamente en esas lógicas de la Junta de Andalucía, que invierta en llevar la cultura andaluza y en potenciarla en Gibraltar, que al fin y al cabo existe una conexión mental y cultural entre el campo de Gibraltar y los gibraltareños y bueno, que esto lleve quizás no a la reincorporación política, pero sí a que exista un entendimiento entre ambas partes y que convivan y que coexistan y que cooperen, porque al fin y al cabo, lo hemos comentado también, Gibraltar es campo de Gibraltar. Y doy pie a Raúl. Sí, es que hay cuestiones que realmente están por encima de las banderas y que además afectan a las dos comunidades que somos vecinos. Por ejemplo, el problema de que Gibraltar es un lugar, un taller de los submarinos nucleares que sufren averías en el Mediterráneo. Y además es parada y fonda habitual de este tipo de submarinos nucleares de la Royal Navy sin ningún tipo de control, porque ni los puede controlar España porque no se les permite, ni se controlan en Gibraltar, y eso es un riesgo para Andalucía y es un riesgo para Gibraltar. Pero lo que hace falta es que en Gibraltar se convenzan de que eso es así y también lo denuncien. Porque entonces sí podría yo creerme que Gibraltar algún día pudiera ser un territorio independiente. Pero no, que es una colonia sometida a los dictados de una potencia como es Inglaterra. Porque yo creo que la salud de sus ciudadanos está por encima de las banderas, de lo que estamos comentando. Porque no solamente les afecta a ellos, nos afecta también a nosotros, igual que la polución industrial que pueda producirse en la comarca también les afecta a ellos. Y para eso no estamos hablando de que nos vayamos a entrar en la diatriba de la soberanía. Estamos hablando en la salud de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todo el mundo. Porque claro, tampoco hay que olvidar que el campo de Gibraltar forma parte del Triángulo del Cáncer en Andalucía y eso es un hecho real. Y es donde más se producen enfermedades de la piel y alergias, pues por algo será. Y se hicieron estudios y científicamente no se sabe el motivo, pero es un hecho real. Y los distritos sanitarios de San Roque la Línea y de Algeciras resulta que son los que registran más cáncer de España. Bien, yo no estoy diciendo que eso sea ahora por los submarinos que están ahí ni nada, pero bueno, no podría ser que los gobiernos llegaran a un acuerdo y declarasen la zona de Gibraltar, del estrecho, el campo de Gibraltar, como zona desnuclearizada.
¿Por qué el Parlamento andaluz no hace una declaración respecto de eso? Y hace una declaración en contra de la independencia de Cataluña y cosas que no son competencias de este Parlamento. ¿Por qué no se preocupan de esos problemas que son inmediatos? Es que yo no lo entiendo. Porque hace ya por lo menos, yo qué sé, por lo menos 7, 8 años se hizo aquí. Yo fui uno de los que se prestaron voluntarios un estudio epidemiológico respecto de la presencia de metales pesados en el organismo humano, y aquello no se ha hecho público. Yo lo he denunciado, he escrito artículos y demás. La última vez que dijeron que se habían estropeado algunos de las pruebas que se habían hecho en la Universidad de Granada. O sea, que no conocemos ni siquiera la realidad, se nos está ocultando. Porque si no se publica, y además los interesados, o sea, los que habíamos participado de manera voluntaria, éramos los primeros que íbamos a recibir esos datos. Y no he recibido nada. Y otras personas que conozco, tampoco. O sea, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en eso? Fíjate, eso sería ya... no estamos hablando de que como van a poner la bandera española en el Peñón ni nada de eso. Es que a usted no le interesa familia de Gibraltar, a usted no le interesa familia de la línea, que ahí no entre un submarino que está sin garantía, está siendo tratado en el puerto porque no lo quieren tratar en Inglaterra. Hombre, hasta ese punto de colonialismo hemos llegado, que ya no es una colonia de Gibraltar, sino que somos nosotros también, porque si es verdad, me podrán decir, no, es que en Rota también vienen los americanos, pero muy bien, yo podré estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo de Rota, pero eso ha sido aceptado por el gobierno, pero es que el gobierno español no ha aceptado que entren los submarinos, como cuando llegó el Tyler con unos índices de contaminación enormes. Pero bueno, o sea, esas son cosas que nos afectan a todos. Y nos afectan a todos que haya una buena relación, porque si Gibraltar tiene X número de turistas al año es porque la mayoría vienen por la línea. Vienen a través de Andalucía y muchos son turistas interiores. Me parece muy bien, ¿por qué no? Pero que se favorezca también la comarca en ese sentido. O es que nada más que pensamos que somos el sitio de tránsito y ya está, no tenemos historia. No tenemos capacidad cultural, que con varios yacimientos que existen aquí. San Roque tiene 6 museos. O sea, es que no contemplamos nada más que la cuestión de Gibraltar enfocada en Gibraltar. No, vamos a proyectarla en el conjunto. Y yo no estoy hablando ya de soberanía, estoy hablando de cosas que nos afectan realmente a todos, ¿no? Y bueno, esa sería una idea. Yo le digo a los políticos de la comarca que a cada uno de sus partidos se los plantee, que tenemos un problema muy grande aquí en el campo de Gibraltar, el problema de la salud. Y es un problema constatable, no es una cuestión alarmista, es que es una realidad. Y tenemos un puerto que es taller de arreglo de submarinos nucleares que se averían en la zona, y no solamente en la zona, vienen incluso del Atlántico directamente a Gibraltar a ser reparados. ¿Con qué garantía? Porque al personal español se le prohíbe cuando quisieron venir los técnicos de energía nuclear española para por lo menos revisar el submarino el Tyler, se les prohibió. Entonces, claro, ¿qué garantía tenemos? Estamos en un absoluto polvorín en la zona. Y hay, desde mi punto de vista, una dejadez política, pero no una dejadez política solamente por parte del gobierno central, también del gobierno de la Junta de Andalucía, que tendría que ser el primero, que estuviese ya clamando por ello, pero también de Gibraltar, que es incapaz el gobierno de decirle a los ingleses, señores, esto no lo queremos aquí, pero uy, no, porque vaya a ser que nos retiren la capa protectora. Y no es así. Se piensa en términos políticos, pero no se piensa en términos humanos. Y bueno, así estamos. La situación no es halagüeña en absoluto, vamos. Quizá otra amenaza vinculada a Gibraltar y a sus actividades económicas sería la cuestión del repostaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del bunkering que también causa vertidos cada 2 por 3. Creo que son los 2 grandes temas, quizá, ¿no? La cuestión nuclear, con varias crisis importantes, y la cuestión del bunkering, ¿no? Que hay vertidos pues casi cada año o cada 2 años, incluso varias al año, según
el momento, y también con el problema de los grandes vientos, las grandes mareas en el estrecho de Gibraltar, y es un problemón ecológico y también para la salud, evidentemente, ¿no? Por todo, por tema ecosistema marino, ¿no? Contaminado. Y es otra cuestión de la que no está regulado ni hay soberanía, evidentemente, para regularlo, ¿no? O sea, no tenemos capacidad de decisión, algo que nos afecta a nuestro y nuestras vecinas, en este caso del campo de Gibraltar, ¿no? Y la cuestión militar quizá hemos hablado poco, pero me parece también fundamental, y más en el contexto que estamos ahora, que a nivel internacional se está agudizando, ¿no? Las tensiones, y es que pues Gran Bretaña con su colonia Gibraltar están participando, por ejemplo, en operaciones, ¿no? En el Mar Rojo, en Yemen, y nos guste más o menos han señalado a Gibraltar pues como, por supuesto, objetivos militares, ¿no? Y eso Irán en concreto, ¿no? Quien nombró al estrecho de Gibraltar, y como una vez más nuestra tierra, ya sea Rota y Morón, ¿no? Como dos bases, ¿no? Hispano-estadounidenses, o ya sea Gibraltar, que muchas veces no se nombra cuando se habla de las bases militares extranjeras en Andalucía, pues nos sitúa en el punto de mira de conflictos militares de los cuales, bueno, no tenemos capacidad de decidir porque son potencias extranjeras, ¿no? Porque, bueno, evidentemente en esa soberanía compartida hispano-estadounidense, evidentemente Estados Unidos es la que tiene mayor iniciativa, mayor capacidad y poderío militar. Y una vez más es exponer a nuestra población, a las y los andaluces, pues eso, a ser punto de mira de distintos pueblos del mundo, distintos grupos armados, precisamente porque estamos formando parte de coaliciones militares, ¿no? que han ido históricamente a desestabilizar muchas regiones del mundo, que hemos colonizado históricamente en muchos puntos del mundo y que algún día pues nos puede salpicar. Y Sí, no es descabellado que eso sí. pase, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión. Yo veo como esas tres patas, ¿no? A nivel de soberanía, más pensando en lo que pueda pasar, ¿no? A las poblaciones limítrofes de Gibraltar. Veo la cuestión nuclear, veo la cuestión de la contaminación, ¿no? Con el bunkering, y veo la cuestión militar, ya estrictamente hablando, ¿no? De tener ahí una sede que, además, eso, recientemente en verano, pues se van a invertir, no sé, 50, 60 millones más, ¿no? Prometió de la Royal Navy, prometieron a Gibraltar, ¿no? Reforzar y reparar, por ejemplo, ¿no? El muelle en clave militar. Y esa es una contradicción importante también y es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Tendremos algo que decir, ya Sí, que no, está en nuestro territorio, ¿no? sí, me parece muy interesante lo que está diciendo Sergio. Lo del bunkering es, bueno, es tremendo, porque detrás de Gibraltar, como bueno, porque no hay ningún control, los derrames llegan a las playas, está también el aumento territorial de Gibraltar sobre las aguas que no se cedieron en Utrecht, pero que bueno, desde Gibraltar se entiende que son aguas que les corresponde. Eso está provocando una erosión en las playas de la comarca de manera tremenda. O sea, la cuestión ecológica es otra cosa en la que tendríamos que colaborar mutuamente, pero en los militares que hay además un antecedente. Durante la guerra de las Malvinas, en 1982, un comando argentino pretendió volar la base militar de Gibraltar. Afortunadamente, se les detuvo aquí en San Roque, eran unos buzos que además ya lo tenían todo planeado para que ese día se produjese el estallido en uno de los barcos militares que estaban entrando, que después iban para las Malvinas. Y bueno, o sea que pudo ocurrir perfectamente. Y después también, por recordar otro hecho que de trascendencia así internacional, cuando fueron abatidos los 4 miembros del IRA en Gibraltar, que iban a atentar también en Gibraltar, fueron abatidos justamente en el Peñón, en una de las calles del Peñón. Y lo de las Malvinas fue portentoso, porque bueno, es que se estuvo al canto de un duro de que el atentado se llevara a cabo, porque estaba todo planificado. Y bueno, la intervención de la policía española, estamos hablando del año 82, evitó aquel desastre, que hubiese sido un desastre para la línea, como mínimo para la línea, pero además sin comerlo ni beberlo. En una guerra que no nos traía absolutamente ni nada, nos traía el pairo, y bueno, que efectivamente hay unas posibilidades altamente de alto riesgo, o sea, de alto riesgo para la comarca y por extensión para Andalucía, de una magnitud que no se puede negar.
Y estas cuestiones que no se hablan, es que estas cuestiones no interesan, oye, a nosotros sí nos interesan, que somos los ciudadanos, porque no se hablan, porque no se discuten, porque el Parlamento de Andalucía no actúa de manera monográfica para esta cuestión y de alguna manera le exige al nacional, al estatal, de que se actúe frente a las autoridades inglesas. Además, ahora tiene España, en cierto modo, por la cuestión del Brexit, bueno, pues la iniciativa, ¿no? La iniciativa que aquí podría hacerse algo. Pues no se hace nada. Yo la verdad es que soy muy pesimista en esta cuestión y bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? Sí, de hecho, habéis comentado el aspecto militar, de hecho lo tenía como pregunta siguiente, por el tema de, pues bueno, las alianzas militares que está llevando pues Reino Unido en diferentes aspectos, que ya no es solo la cuestión de, por ejemplo, del Mar Rojo, Irán, sino también el tema de la contención a China en el Pacífico con las alianzas estilo AUKUS, con Australia y Estados Unidos, también los Cinco Ojos, que son cuestiones militares que, pues bueno, como habéis comentado bien, como bien habéis comentado, también ponen a Gibraltar pues, en la punta de mira en el caso de un conflicto armado entre diferentes potencias. Vamos ya, nos vamos quedando ya sin tiempo. Si queréis, podemos hacer una última intervención y si queréis podemos acabar con ella pues hablando un poquillo de expectativas de futuro y también como acabamos siempre aquí en Café Andaluz queremos pediros que recomendéis un libro, puede ser acerca del tema que estamos tratando, que sería interesante porque es un tema, como habéis dicho, desconocido desde muchos aspectos para mucha gente, o de lo que queráis relativo con con el andalucismo o con la historia del lugar. Si queréis, adelante, dejo esta cuestión para que los 10 últimos minutillos pues lo comentemos. Sergio. Pues por cerrar, perspectivas de futuro, voy a retomar un poco uno de los aspectos fundamentales que hemos comentado. Pues yo creo que al fin y al cabo Gibraltar va a seguir siendo, por mucho que pueda haber tensiones políticas de fondo que enrarezcan la situación, va a seguir siendo un territorio vinculado con su comarca natural, que es el Campo de Gibraltar, va a seguir siendo una sociedad con grandes lazos humanos, sociales, económicos, con, ¿no?, esa comarca andaluza, que es el Campo de Gibraltar. Y la cuestión por dilucidar será de qué manera, ¿no?, eso la política de altos vuelos, en muchos casos pues influenciado, ¿no?, en el caso español, por un mayor o menor nivel de patriotismo, ¿no?, o de nacionalismo torpe, va a conseguir, digamos, que la integración sea efectiva y consiga, pues eso, ¿no?, que sea efectiva y real y que no se torpedee, ¿no?, el día a día en esas relaciones. En este sentido, creo que cuando pasen las elecciones europeas vamos a poder tener, se van a salir a la luz un movimiento de las negociaciones sobre estos acuerdos de Nochevieja, creo que del 2020, ¿no?, recuerdo. Creo que ya han pasado más de 3 años y que hay mucho hablado y que estoy convencido que después de las elecciones, tanto inglesas como europeas, vamos a poder ver algún resultado. Lo dejaría por ahí. Y, por supuesto, insistir en que debemos tratar el tema con más respeto en muchos casos, con más conocimiento de causa, acercarnos, hablar con la gente de allí y entender que hay estos vínculos históricos, que hay estos vínculos sociales y que realmente hay que resolver estos temas candentes fundamentales. Por un lado, creo que hay que resolver el modelo económico para el Campo de Gibraltar. Ese es un tema históricamente siempre pendiente de resolución. El modelo que ha propuesto el Estado español para el Campo de Gibraltar no tiene ningún sentido. Se basa en la marginalidad, se basa en actividades económicas no extrovertidas, en actividades económicas no vinculadas con el resto de Andalucía. Se apoya, pues, ¿no?, en esa criminalidad vinculada con el tema del tráfico ilegal de todo tipo de sustancias y
y de bienes, incluso servicios, y evidentemente que es una cuestión que hay que resolver desde aquí. Y por otro lado habrá que resolver pues cómo se encaja con Gibraltar, aunque no parece que esté cercano pues ningún tipo de integración política o de soberanía compartida, ni mucho menos, aunque se abran ciertos aspectos quizá vinculados a esta pues, relación de Gibraltar con la Unión Europea. Sobre el libro o documento me he quedado un poco en blanco, no sabría muy bien qué recomendar. Lo pienso un poco y os comento después si os parece bien, ¿vale? Bueno, yo prácticamente he comentado y eso incidencia en la reciprocidad, porque si no, en el recelo es imposible llegar a un acuerdo a esos niveles de colaboración, porque claro, no se puede pretender nada más obtener lo positivo para una de las partes. En una negociación tiene que haber un entendimiento y tiene que haber un consenso, ¿no? Y bueno, ya he hablado de cuestiones como es la salud, es la cuestión de poder incluso poder colaborar en términos de intercambio turístico, de experiencia, en fin, de muchas cosas que se pueden trabajar y que se pueden hacer al margen de la reivindicación de la soberanía, porque vamos, que ningún país va a hacer dejación de su soberanía, o sea, y cuando más y me cuando está respaldada por el máximo organismo internacional que reúne a la totalidad de los países. La independencia de Gibraltar es imposible, es inviable. Hay que entender que Gibraltar tiene su propia identidad que ha adquirido en este periodo de tiempo tan largo, ¿no? de la llegada de la ocupación de los británicos. Y bueno, pues hay cuestiones que hasta de tu propia identidad tienes que reconocer. La propia verja, pues si queremos esa colaboración y queremos hacer una gran avenida entre la línea y Gibraltar, tendría que desaparecer. Pero no perdamos de vista que la verja es la verja inglesa, que no estamos hablando de una verja que levantó en este caso España. Sería muy conveniente de que esa verja, por ejemplo, desapareciera. Qué fácil, ¿no? De entendimiento, no estamos hablando de soberanía, sino que desapareciera. Pero ¿por qué no puede desaparecer la verja? Porque la verja es un elemento de la identidad gibraltareña. La verja, cuando al caer la tarde, se daban 2 cañonazos y se cerraba la verja y los trabajadores, los últimos trabajadores del campo de Gibraltar cruzaban hacia la línea. La verja que se cerró en el año 69 fue la puerta que se abrió en la parte española en 1954. Esa fue la que se cerró, pero la verja ya no existe. Qué bonito sería que la verja desapareciera, ¿no? Sería un hecho ya, bueno, pues trascendental en las buenas relaciones de dos comunidades, incluso para futuro entendimiento, lo mejor de los gobiernos. Pero es que la verja, igual que la gran emigración obligatoria de la ciudad de Gibraltar, de los ciudadanos de gibraltareños, cuando se produjo la Segunda Guerra Mundial, que Gibraltar se hizo una fortaleza militar y se sacó toda la población civil, fueron elementos que le dieron consistencia a la propia identidad gibraltareña. Y la verja es un elemento preservador de la identidad de Gibraltar. Debiera desaparecer, llegar a un acuerdo para que desapareciera si existe voluntad, pero vamos, los primeros que no van a querer que desaparezca va a ser los gibraltareños, porque es ese elemento identitario que le facilita. Aquí somos nosotros, allí son los otros. Entonces son elementos que si desaparecieran, el uso conjunto del aeropuerto sería, bueno, pues por lo menos un elemento de buena voluntad, que francamente, en mi opinión, yo creo que es hasta arriesgado para la ciudad de las líneas, porque es un aeropuerto que se desarrolla en el istmo, que desde luego los pilotos son magníficos que vienen ahí, que sí que está muy bien para
para ir a Londres sin tener que moverse mucho, pero yo no creo que haya mucha seguridad cuando se produzca un tránsito muy importante de vuelos, pero bueno, oye, si se garantiza eso y hay una colaboración, ¿por qué no colaboran en el aeropuerto? Y los aduaneros españoles también. O sea, esos elementos que no se llevan a cabo y que son fundamentales. Y la palabra no es otra que reciprocidad en las actuaciones, ceder una parte, cediendo por otro lado. Y sin olvidar, pues claro, la soberanía, ningún país va a hacer dejación de ello. Y bueno, yo en cuanto a libros, tengo aquí uno que a mí me parece muy interesante. Después han salido varios, pero a mí me parece muy interesante, no sé si se podrá ver aquí. Sí, ¿verdad? Gibraltar, 300 años, que recoge, está coordinado por Alejandro del Valle e Inmaculada González, que recogen los primeros seminarios, porque después han continuado. Este se hizo por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de la UCA en el 2004, pues recoge los primeros seminarios que sobre Gibraltar se hacen habitualmente en el curso universitario de verano de San Roque, que tiene más de 40 años ya, y que bueno, aborda diferentes cuestiones relacionadas con el problema de Gibraltar. Y es muy ilustrativo. Aquí es un libro absolutamente contrastado en el sentido que vienen opiniones de gibraltareños, de historiadores y gibraltareños, de políticos gibraltareños del momento, y también en este caso de español. Algunas de las cosas que yo he comentado figuran en este libro. A mí me parece interesante porque son las ponencias y las comunicaciones, que no son muy largas, pero que sí te sitúan realmente en la cuestión, en el contencioso de Gibraltar, y bueno, pues te abre un poco el horizonte en cuanto a la opinión que se pueda tener, porque está hecha por expertos de un lado y de otro, o sea, que es como tienen que hacerse las cosas, ¿no? Y bueno, pues es un libro que a mí me ha venido muy bien, Gibraltar, 300 años, del Servicio de Publicaciones de la UCA, de la Universidad de Cádiz, y bueno, que creo que se publicó en el 2004, sí, tiene depósito legal del 2004. A mí me parece interesante este libro para situar en el problema de Gibraltar. Después han salido otros, pero bueno, ese es el que ahora recuerdo. Perfecto, pues con esta última intervención, sí. A nivel de publicaciones, Raúl, sí, simplemente. Sobre Gibraltar específicamente, yo he leído artículos sueltos, recuerdo un monográfico de Almoraima, por ejemplo, más a nivel histórico. No me acuerdo ahora, creo que el 2007 o por ahí publicado, de un congreso sobre la pérdida de Gibraltar. Da mucha información, también es un elenco muy variado de historiadores. Es verdad, no tengo un ejemplar, voy a enseñar otro ejemplar de otro libro, de otro enfoque distinto, ¿no? Pero se consigue por internet sin problema. Almoraima en la revista, ¿no?, de estudio de campos gibraltareños. Y quizás como mi enfoque de la cuestión va a tener más que ver con cómo se integra esta problemática en la realidad andaluza, que es algo de lo que vino trabajando de distintas cuestiones. A mí me gustaría recordar siempre, pienso en un par de libros, aunque aquí nada más que tengo uno en físico, que es la obra de Carlos Arenas Posada. Yo creo que es un libro que se habrá recomendado ya más veces aquí en Café en Andaluz, no lo sé seguro, pero es fácil que sí. ¿Vale? El de Poder, Economía y Sociedad en el Sur. Pienso que es una obra fundamental para dar claves, y sin irnos a los clásicos, ¿no? Quizás de Manuel Delgado Cabeza, de Isidro Moreno, que también, pero da claves muy actualizadas de cómo se construye las instituciones y la sociedad andaluza enmarcada en el capitalismo español, y que en última instancia pues establece un marco general en el que pueden tener problemáticas concretas, como es el caso de Gibraltar. Tomando todos esos datos concretos, que seguro que en el libro que ha comentado Antonio Pérez Girón, que no lo conocía, he tomado notas, aparecen, o que en monográficos como el que yo he comentado, Almoraima, hay sobrado, pero cómo se enmarca, digamos, en ese más enfoque de Andalucía, ¿no? Es que muchas veces tenemos carencia de ese tipo de enfoque, ¿verdad? También porque a veces los historiadores tendemos a centrarnos mucho en un apartado concreto, en una problemática concreta, y nos falta a veces una visión de conjunto. A veces también es arriesgado hacer esas visiones de conjunto, ¿no? Pero a mí este libro pues me parece fundamental.
Y también sacó uno recientemente que tiene mucho que ver con Gibraltar por la parte militar, que es el de Por el bien de la patria, guerras y ejércitos, la construcción de España, y que da claves también de la importancia que ha tenido lo militar en la construcción del Estado español y además el papel de Andalucía también en el peso del ejército en Andalucía. Y Gibraltar, pues una vez más, es fundamental, ¿no? Encajarlo en esas reflexiones generales tan enriquecedoras de Carlos Arenas Posada. Perfecto, pues con estas dos últimas intervenciones acabamos el Café en Andaluz de hoy, dedicado a Gibraltar como colonia en Andalucía, y esperamos que os haya gustado este programa. Muchísimas gracias a Antonio y a Sergio y por haber estado aquí con Manu y conmigo en este café, y a los que nos escucháis desde casa, pues os esperamos en el próximo programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima.